esa circunstancia de la decisión política de la oposición en ese día que se trató esa ley. Hay que contextualizar un poco que fue el día que se trató el tema de la superintendencia de las cajas, ¿verdad? Sí. Que como posición política nos retiramos a ver si nos daban un poco de tiempo para poder debatir una ley tan importante que ni siquiera estuvo 24 horas en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y es más, debemos recordar también, un día antes, las modificaciones llegaron sobre la hora para la Cámara de Senadores. Es decir, nosotros lo único que pedíamos como oposición y no queríamos prestarnos y tomamos como decisión política por primera vez, toda la oposición estuvo junta, de retirarnos y no acudir a ninguna de las sesiones extraordinarias que ellos convocaron. Ellos en realidad, si ustedes se dan cuenta en esa sesión, porque estaba en el orden del día de la sesión ordinaria, como no hubo ordinaria, se llama extraordinaria, vuelven a poner el mismo orden que la ordinaria. Pero ellos aprovecharon en realidad nuestra ausencia y, si nos damos cuenta, fue una muy buena estrategia política para desviar la atención de la discusión principal, que era la rapidez con la que se aprobó la superintendencia. ¿De qué se habló al día siguiente? De devolución premiada. Uh-huh. En realidad fueron súper inteligentes. ¿Y qué dicen ellos ahora? Vamos a solucionar en Senado. ¿Funcionó? Te dicen ellos. Claro, todo el mundo habló de devolución premiada, no habló de la superintendencia. Fue una estrategia muy bien planteada. Por más de que la oposición hubiese estado presente ahí, ellos igual hubiesen obtenido, pero lograron su objetivo principal, que era desviar la atención del tema de superintendencia. Se habló también de superintendencia al día siguiente. A mí me llamaron de varios medios, pero de lo que más me preguntaban era de la devolución premiada. Sí, pero quizás, diputado, justamente por lo escandaloso, ¿verdad? Porque esta ley que ya la llaman también la ley Yamil Esgay, porque por su autor, ¿verdad? Pero plantea básicamente que una persona que robó al Estado, por ejemplo, devuelve lo que robó, prácticamente la mitad de su pena se le perdona. Claro. ¿Existen legislaciones parecidas en algún otro país que vos conozcas? Y la verdad que a lo mejor si le ponemos a Google, hasta Google se avergüenza, ¿verdad? Porque es un incentivo a delinquir, básicamente. Claro, en realidad él en uno de sus argumentos sostuvo que los delincuentes de guantes blancos no son peligrosos. Los delincuentes de guantes blancos matan todos los días. Matan al no darle comida de calidad a los niños, al construir obras que no están en buenas condiciones, al no poner vallados en el término de una calle al borde de un arroyo. La corrupción mata. A ver, técnicamente hablando, hay que hablar de que en realidad en el Código Procesal Penal existen salidas procesales para aquellas personas que devuelven. Pero en los casos de corrupción pública lo que se tiene en cuenta es que, bueno, devolviste, pero vamos a ver, una condena, y eso se tiene en cuenta para la hora de la medición de la pena, que es el artículo 65 del Código Penal, y se dice, ok, devolvió. Un punto a favor, por decirlo, en vez de darle 10 le vamos a dar 9 años. Pero no significa que tenés que premiarle por corrupto y darle otra vez un certificado de buen comportamiento por ser el mejor corrupto del año, por haber devuelto lo que le pillaron, que le pillaron. No, realmente descabellado desde todo punto de vista, en una época en la que nosotros seguimos siendo evaluados por el Gafilat dentro de este proceso de tema de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, y donde una de nuestras grandes debilidades sigue siendo el tema de la impunidad, ¿verdad? Esto en realidad, bueno, ¿sabes qué? Roba todo lo que podés. Si por ahí te pillan algo, devolvé eso que te pillaron y te vamos a premiar otra vez, porque vos no sos peligroso. Claro, y nos centramos siempre en lo político. La justicia está pendiente y tiene mucho que ver en nuestra calificación Gafilat, que es un aspecto que no enfocamos siempre. Ahora, tu segundo periodo como parlamentaria, como diputada. Nosotros acá con Marcos comentamos la representatividad. Aparentemente no estamos mejorando dentro de nuestro sistema parlamentario. Y notamos eso por las discusiones, los proyectos que se presentan. Y esa representatividad, si bien hay legitimidad en cuanto a los votos,
Buscamos leyes, el desbloqueo de listas fue una de esas leyes que estamos experimentando. Hablamos recientemente con el presidente del TSJE, dijo que se está analizando algunos aspectos y nuestro punto es la representatividad. Estamos preocupados por el nivel de debate, por ese nivel que en lugar de elevarse, se denigra cada vez más. ¿Cómo vos ves internamente en ese diálogo que tenés con tus colegas finalmente? ¿Cuesta o no cuesta discutir en términos técnicos, discutir en términos políticos? O sea, diálogo. Y entendemos también una mayoría avasallante que por el sistema, vamos a tener que sobrellevar durante 5 años. Sí, realmente no hay más debate. O sea, imagínense la ley de superintendencia, una ley tan importante, tan preocupante para la ciudadanía, que nosotros lo único que pedíamos era tiempo para poder comunicar correctamente los cambios, y si había que hacer más cambios lo hacíamos. No hubo debate en 11 minutos. En 11 minutos se decidió la ley. No existe más debate. Voy a hablar por la Cámara de Diputados porque en realidad lo que pasa en Senado es totalmente diferente. Ahí, Claro. ahí en realidad ya va a otros niveles. Podemos decir que en diputados, dentro de todo, excepto uno que otro es abrupto, estamos dentro de los niveles de respeto. Pero no hay debate. Todo es cortar el debate. De vuelta con este tema de este tema de tren de cercanías, ¿verdad? Sí. Ustedes sí se ponen a ver, sí, muchas gracias, se anota un montón de gente para hablar. Ahora, ¿quién se pone a debatir sobre el fondo de la cuestión? O sea, yo planteé, por ejemplo, un montón de observaciones al tema del tren de cercanías y me dicen, no, pero ya hubo una audiencia pública el día anterior, de vuelta a un proyecto que entró y que en una semana salió, ¿verdad? Una audiencia pública que nos comunican el lunes a la noche ya prácticamente, y nos dicen mañana a las 10 de la mañana va a venir la ministra de Obras Públicas, va a venir el de FEPASA y todas las comisiones están convocadas. Ese mismo día, a las 8:30 nos convocan a mesa directiva a las 9 y va a venir el ministro Barcini con el proyecto de ley de emergencia. Terminó 10:30 esa audiencia. Cuando yo llego, y voy a hablar por mí, ¿verdad? Que a mí me interesa interiorizarme en las cosas, llego a la audiencia pública, lógicamente ya terminó la explicación que yo tenía que entender en media hora de qué se trataba, un proyecto súper complejo. Entonces, no hubo de vuelta tiempo para analizar. Y dice, no, dictamen por la aprobación. Entonces vos le preguntás, ok, y listo. ¿Y qué es lo que estamos aprobando? Estamos aprobando que se suscriba un contrato. No, pero el préstamo va a pasar por acá. Está bien, pero estás aprobando que se suscriba un contrato que dice qué cosa. ¿Qué es lo que dice el contrato? El condicionamiento. De subconcesión otra vez. ¿Y por qué tenemos que por Congreso aprobar que se firme un contrato? ¿Ustedes escucharon alguna vez que nosotros autoricemos la firma de un contrato? Imagínense que todo lo que es del Estado tenga que pasar por el Congreso para que se firme un contrato. Y entienden tus colegas, porque yo entiendo que hay una parte frustrante también, porque vos te sentás, lees, tenés tus asesores, le cuestionás a tus asesores. Hay una discusión en tu despacho, pero después vos le planteás la situación a tus colegas y entienden o directamente ya dicen, no, yo tengo una orden de la bancada. No, en realidad lo que hubo de un colega, que incluso a mí me molesta profundamente, porque mis colegas con los que trabajo, yo estoy en 8 comisiones ahora. 8 comisiones. Lo recomendable es estar en 2, 3 comisiones. ¿Qué pasó? Patriarquería se quedó sin 2 diputados, ¿verdad? Estoy sola, tengo que interiorizarme en la mayor cantidad de leyes posible para poder votar de manera responsable, pues yo sí tomo en serio mi trabajo, ¿verdad? No porque alguien me dice votar porque a mí me gusta, porque es mi proyecto, no, o sea, si no estoy de acuerdo, ellos saben que yo me voy a oponer, o me voy a abstener, o voy a advertir, miren, hay que contarle a los colegas lo que se está votando, o si no, no tiene sentido estar ahí. Y en realidad hubo un colega que dice, siempre está la teoría de palos a la rueda, ¿verdad? Siempre. Si vos no estás alineada y decís que es todo perfecto, maravilloso y precioso, sin advertir que pueden haber articulados que no son claros, que puedan estar comprometiendo al mismo país, entonces voy a poner palos a la rueda. El debate, como preguntaban al inicio, el debate está cercenado desde todo punto de vista.
Ahora, diputada, esto también para que la gente entienda, nosotros como periodistas muchas veces discutimos sobre ciertas leyes o la interpretación de ciertas leyes y recurrimos, por ejemplo, a las actas de la Convención Nacional Constituyente porque ahí está la discusión, qué se discutió sobre ese artículo. Sí. Y entendemos, a veces entendemos así muchas cosas, cuál es el sentido. Bueno, y con las discusiones del Parlamento pasa lo mismo, las actas de las sesiones a veces son muy importantes para nosotros porque nos vamos y podemos entender mucho mejor porque hay un contrapunto. Uno dice a favor, otro en contra. Bueno, es muy importante. Cuando en el futuro, ¿verdad?, los periodistas tengan que saber cómo se aprobó tal ley, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de las cajas de jubilación. No va a haber discusión. No va a haber ninguna discusión, entonces va a ser muy difícil entender, vas a tener que suscribir solamente a lo que dice el proyecto, ¿verdad?, lo que dice la ley. Y por eso es muy peligroso, incluso institucionalmente causa mucho daño que no haya discusión. Mira, diste en el ojo, ¿verdad? Fue lo primero que yo me planteé cuando entré a la Cámara hace 5 años y medio. ¿Y dónde están los fundamentos, verdad?, de las comisiones mismas? Que es la interpretación histórica, que hay diferentes tipos de interpretación. Está la interpretación gramatical, que vos decís, bueno, ¿qué significa esta palabra? Y te vas al diccionario. Interpretación auténtica, cuando la misma ley te trae una definición. La interpretación histórica, que es lo que se dijo en las comisiones. Y la interpretación teleológica, cuál es el sentido de la ley, que puede, en un tiempo pudo haber tenido un sentido y eso va cambiando. Esa interpretación histórica, y es así mismo como lo describís, no la vamos a tener en el tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco es muy difícil. También al inicio uno como que se va cansando también, ¿verdad? De plantear y plantear. Yo planteaba al inicio del periodo pasado, ¿por qué no grabamos? ¿Por qué no decimos, bueno, Rocío opinó tal cosa? En las comisiones ya, ¿verdad? Porque la discusión pues se tiene que dar en las comisiones y eso que se decide ahí se tiene que llevar al pleno. Entonces, bueno, listo, acá Marco, Eduardo y Rocío discutieron esto y cada uno dijo esto y eso ellos van a defender en la plenaria. ¿Cómo salen los dictámenes? Y dice, aprobar el proyecto, la comisión ha decidido aprobar el proyecto de ley o rechazar o aprobar con modificaciones, y lo que logramos, yo planteé ese cambio, era un cuadro, por lo menos que haya un cuadro.